Imagina por un momento que practicar tu fe sea considerado un delito. Que, en lugar de ser un acto de libertad, sea algo prohibido, algo que te ponga en peligro de muerte. Eso fue lo que ocurrió en México en 1928. En ese entonces, los templos fueron cerrados, las misas fueron prohibidas, y ser sacerdote era una sentencia de muerte. En medio de esta tormenta de persecución y violencia, un joven sacerdote de Jalisco decidió desafiar al sistema y mantenerse firme en su fe. Toribio Romo no solo se dedicó a mantener viva la llama de la fe en su pueblo, celebrando misas clandestinas en graneros, bautizando niños en la oscuridad de la noche y llevando consuelo a quienes eran perseguidos, sino que, además, estuvo dispuesto a dar su propia vida por todo esto. Si te conmueven las historias de fe, coraje y superación, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para recibir más videos como este, que nos recuerdan el poder de la dedicación y el amor incondicional. Y no olvides dejar tu like para apoyar nuestro trabajo. Este es el relato de un hombre que, cuando se vio ante la disyuntiva de huir o quedarse, eligió a su pueblo, a su gente, sin dudar ni un segundo. La historia comienza en un pequeño pueblo de Jalisco, Santa Ana de Guadalupe, el 16 de abril de 1900. En ese amanecer, el llanto de un recién nacido rompió el silencio de la madrugada. Toribio Romo González llegó al mundo, hijo de una familia profundamente católica. En su hogar, la fe era algo tan natural como el aire que se respiraba entre las montañas que rodeaban su pueblo. Sus padres, Patricio Romo y María Guadalupe González, recibieron a Toribio como un regalo del cielo, sin saber que este niño cargaría con un destino tan extraordinario. La infancia de Toribio transcurrió entre los campos de maíz y los corrales de su padre, donde aprendió el valor del trabajo arduo y la importancia de mirar siempre al cielo, mientras las manos trabajaban la tierra. Desde pequeño, Toribio mostró una curiosidad especial por todo lo relacionado con la iglesia. A menudo, se le encontraba jugando a celebrar misa, usando trozos de pan y agua en copas improvisadas, mientras su familia observaba con cariño su dedicación. A los 12 años, en una visita del párroco local a su escuela, Toribio vivió lo que él mismo describiría más tarde como un fuego interior, algo que no podía ignorar. El sacerdote habló sobre la vocación, sobre el llamado de Dios, y esas palabras resonaron en su corazón como campanas de catedral. Esa noche, ante la imagen de la Virgen de Guadalupe que presidía su casa, Toribio compartió con sus padres su deseo de convertirse en sacerdote. Para quienes lo conocían, no fue una sorpresa. Su hermana María, quien más tarde también se dedicaría a la vida religiosa, recordaría cómo su hermano pasaba horas ayudando en la parroquia, aprendiendo oraciones en latín y estudiando el catecismo con una dedicación que superaba a la de otros niños de su edad. En el pueblo corría un rumor entre los vecinos sobre Toribio. Decían que había algo especial en su mirada, una luz que parecía provenir de otro mundo, algo que no se podía ignorar. El párroco, al ver en él los signos de una vocación genuina, decidió tomarlo bajo su ala y prepararlo para ingresar al seminario. Después de ayudar a su padre en el campo cada tarde, el joven se dedicaba a estudiar gramática, latín y doctrina bajo la tutela del sacerdote. Su determinación era tan grande que no le importaba caminar 5 kilómetros todos los días, sin importar el cansancio o el clima, solo para recibir esas lecciones. Así comenzaba el viaje de quien más tarde sería un faro de esperanza para miles de personas que buscaban una vida mejor. El Seminario de San Juan de los Lagos abrió sus puertas para Toribio en 1912, cuando apenas tenía 12 años. En medio de los vientos turbulentos de la Revolución Mexicana, el joven cruzó el umbral de aquel edificio imponente, con una mezcla de emoción y temor, llevando consigo solo una maleta con ropa, sus libros de oraciones y el rosario que su madre le había regalado. Aquellos claustros silenciosos y patios empedrados serían su hogar durante los próximos años de formación. Los primeros meses fueron difíciles. Toribio tuvo que acostumbrarse a la disciplina rigurosa, a los horarios estrictos de oración y estudio,
y a la separación de su familia. Pero, a pesar de todo, su inclinación natural hacia la vida espiritual y su sed insaciable de conocimiento lo hicieron destacar rápidamente entre sus compañeros. No solo brillaba en lo académico, sino que su humildad y su capacidad para hacer que los conceptos más complejos de teología fueran comprensibles para todos hicieron que sus profesores lo consideraran un alumno excepcional. Pero su camino no estuvo exento de obstáculos. Durante su tercer año en el seminario, una grave crisis económica golpeó a su familia. Su padre enfermó, y los recursos para mantenerlo en sus estudios empezaron a escasear. Fue entonces cuando Toribio, con una determinación inquebrantable, comenzó a dar clases particulares a los hijos de familias acomodadas de la ciudad para poder seguir con su formación. Las noches eran largas, pero él nunca dejó de sonreír ni perdió el fervor por su vocación. En ese tiempo, México vivía una creciente tensión política. Las noticias sobre los conflictos entre la Iglesia y el Estado llegaban al seminario, y los seminaristas empezaban a prepararse para tiempos aún más difíciles. Toribio se destacó por su capacidad de mantener la calma en medio de la incertidumbre, convirtiéndose en un pilar fundamental de apoyo para sus compañeros. En sus cartas a casa, escribía constantemente sobre la importancia de mantener viva la fe, incluso cuando todo parecía oscuro. A medida que se acercaba al final de su formación, Toribio pasó por una prueba espiritual intensa. Como muchos santos antes de él, vivió lo que los místicos denominan la noche oscura del alma. Durante semanas, luchó con dudas sobre su vocación y el futuro que lo aguardaba. Sin embargo, fue precisamente en este tiempo de aridez espiritual que su fe se profundizó de tal manera que se transformó en una convicción inquebrantable, preparándolo para el papel de mártir que su destino le deparaba. Antes de seguir adelante, queremos saber si ya conocías la historia de Santo Toribio Romo. ¿Te gustaría descubrir más sobre este valiente santo mexicano? Cuéntanos en los comentarios sobre tu experiencia con su devoción o si esta es la primera vez que oyes hablar de él. Tu testimonio podría inspirar a otros a conocer más acerca de su extraordinaria vida. El 23 de diciembre de 1922, la Catedral de Guadalajara se iluminó con el resplandor de cientos de velas. Entre el incienso y los cantos gregorianos, el joven Toribio Romo, de rodillas ante el altar mayor, recibía la ordenación sacerdotal. Sus manos temblaban ligeramente cuando el obispo las ungió con el santo crisma. En las bancas, su familia contenía las lágrimas de emoción, especialmente su madre, quien había cosido con sus propias manos la casulla que su hijo ahora vestía. La primera misa de Padre Toribio fue en su pueblo natal, Santa Ana de Guadalupe. El pequeño templo estaba lleno a rebosar. Todos querían ver al hijo del pueblo regresar como sacerdote. Durante la homilía, su voz clara y firme cautivó a todos cuando compartió su visión. No vengo solo a rezar con ustedes, vengo a trabajar junto a ustedes. La fe sin obras es fe muerta. Estas palabras definirían el tono de su ministerio en los años que vinieron. Los primeros meses de su labor como vicario en Tequila, Jalisco, revelaron a un sacerdote diferente. Mientras otros se limitaban a las funciones religiosas tradicionales, el padre Toribio se sumergió en la vida de su comunidad. Visitaba a los trabajadores en los campos de agave, organizaba clases nocturnas para los niños que trabajaban durante el día y estableció una pequeña cooperativa para que los campesinos pudieran vender sus productos a precios justos. Desde que llegó a Tequila, Toribio demostró una capacidad única para encender la esperanza, incluso en medio de la adversidad. Mientras las tensiones políticas iban creciendo en México, él se mantenía firme en su propósito. Al asumir el rol de párroco en esa comunidad, encontró un pueblo fracturado por antiguas disputas familiares. Sin embargo, con una paciencia y sabiduría que desbordaban su juventud, empezó a sanar esas divisiones. Organizó festivales en los que todos participaron, lanzó proyectos comunitarios que fomentaban la colaboración y, poco a poco, las viejas heridas comenzaron a cerrarse.
Toribio siempre decía que la verdadera esencia de la religión radica en el amor que damos a quienes piensan diferente. Pero en el horizonte, las nubes oscuras de la persecución religiosa se acercaban rápidamente. En las reuniones del clero llegaban noticias inquietantes de otras regiones: templos clausurados, sacerdotes expulsados y fieles detenidos. Aunque el joven Toribio escuchaba estos informes con preocupación, no perdió la determinación. Una noche, tras un largo día de trabajo pastoral, escribió en su diario: «Si Dios me ha llamado a ser pastor, debo estar dispuesto a entregar mi vida por mis ovejas. No es momento de huir, es hora de demostrar que nuestra fe es más fuerte que el miedo». En 1923, el padre Toribio llegó a Aguacaliente, un pequeño pueblo donde sus primeros pasos al amanecer ya estaban marcando la diferencia. Antes de celebrar la misa, ya había visitado a los enfermos, brindándoles no solo consuelo espiritual, sino también medicinas, compradas con su propio salario. La gente del pueblo pronto lo apodó el padre que madruga con el sol, pues parecía estar en todas partes, siempre dispuesto a ayudar. La educación se convirtió en su mayor pasión. En el patio de la parroquia, improvisó una escuela para aquellos niños que no podían pagar una educación formal. Las tardes se llenaban de risas y el sonido de lápices sobre papel, mientras Toribio enseñaba a leer, a hacer cálculos y, por supuesto, catecismo. Siempre repetía: «Cada niño que aprende a leer es una luz que se enciende en la oscuridad de la ignorancia». Pero su compromiso con la juventud iba más allá de la educación básica. Al ver cómo muchos jóvenes caían en el alcoholismo por la falta de oportunidades, organizó talleres de carpintería, herrería y costura. Convenció a los artesanos locales para que compartieran su conocimiento, y pronto, el atrio de la iglesia se convirtió en un centro de aprendizaje, trabajo y esperanza. Las familias comenzaron a notar el cambio. Sus hijos ahora tenían un propósito, una dirección, un futuro. Y las mujeres del pueblo también encontraron un aliado inesperado en Toribio. Al enterarse de las dificultades que enfrentaban muchas madres solteras para mantener a sus hijos, creó una cooperativa de costura para ayudarlas. Su labor incansable dejó una huella profunda en la comunidad, transformando vidas y ofreciendo una verdadera esperanza en tiempos difíciles. Toribio consiguió máquinas de coser y logró contratos con comerciantes de pueblos cercanos, creando una verdadera red de apoyo para su comunidad. Su mensaje era claro: la dignidad no es un privilegio de unos pocos, sino un derecho que le pertenece a todos. En sus homilías dominicales, entrelazaba el Evangelio con temas de justicia social, pero siempre desde el amor, nunca desde el resentimiento. A medida que su reputación como un pastor comprometido crecía, también lo hacía el temor de que su trabajo social pudiera ser malinterpretado por las autoridades. Algunos de sus feligreses le advirtieron que lo consideraran un acto subversivo, pero Toribio respondió con una calma que solo alguien seguro de su misión podría tener: «Si ayudar al prójimo es un crimen, entonces que me juzguen culpable». No podemos predicar el amor de Dios sin demostrar ese amor en acciones concretas. Estas palabras, llenas de serenidad y convicción, resonarían con fuerza en los años venideros. El 31 de julio de 1926, la mañana comenzó con un amargo sentimiento para Toribio. En la puerta de su iglesia estaba pegado el decreto gubernamental que anunciaba la entrada en vigor de la Ley Calles, que marcaba el inicio oficial de la persecución religiosa. Mientras leía las disposiciones, sus manos apretaron involuntariamente el papel. Se prohibía la celebración de misas, los sacerdotes debían registrarse ante el gobierno, y el número de sacerdotes sería limitado. El templo que tanto amaba tendría que cerrar sus puertas. Esa noche, convocó a los líderes de la comunidad en la sacristía. A la luz de las velas, discutieron cómo mantener viva la fe. «No pueden cerrar nuestros corazones, aunque cierren nuestras iglesias», le susurró a sus feligreses más cercanos. Juntos organizaron una red de casas seguras, donde podían celebrar los sacramentos.
Establecieron códigos secretos para alertar sobre la presencia de soldados y designaron mensajeros que mantenían conectadas las comunidades cristianas de la región. La creatividad de Toribio se manifestó de formas sorprendentes. Transformó graneros en capillas improvisadas, utilizó las campanadas de las haciendas como señales para anunciar reuniones de oración y enseñó a los niños a identificar señales discretas que indicaban la presencia de un sacerdote en la zona. Los matrimonios se celebraban a medianoche, los bautizos al amanecer y la Eucaristía se ocultaba en lugares insospechados para llevarla a los enfermos. En medio de la persecución, el padre Toribio demostró que, aunque cerraran las iglesias, la fe seguiría viva en los corazones de su gente. La tensión solo aumentaba con el paso de los días. Muchos sacerdotes habían huido a las ciudades o incluso al extranjero, pero el padre Toribio sentía que su lugar estaba junto a su pueblo. Una tarde, mientras estaba en el confesionario improvisado dentro de un establo, escuchó disparos a lo lejos. «Padre, debe irse», suplicó una anciana. Su respuesta fue directa y llena de convicción. ¿Qué tipo de pastor abandona a sus ovejas cuando aparece el lobo? Sin embargo, esa misma noche, escribiría en su diario: «El miedo es humano, pero la fe debe ser más fuerte. Señor, dame fuerzas para lo que está por venir». Las autoridades comenzaron a sospechar de sus actividades. Cada día, los soldados intensificaban las búsquedas y más informantes surgían en la pequeña comunidad. Pero, a pesar de este peligro creciente, el padre Toribio encontraba maneras creativas de continuar con su ministerio. Disfrazado como un simple campesino, visitaba a las familias, llevando no solo los sacramentos, sino también palabras de consuelo y esperanza. Él decía: «La fe es como el agua de un río. Si pones una piedra en el camino, ella encuentra otro modo de seguir adelante». A principios de 1927, la vida del padre Toribio se transformó en una misión secreta. Su parroquia ya no tenía muros ni torres, sino que se extendía por cuevas en las montañas, establos aislados y sótanos ocultos. La misa ahora se celebraba en susurros, y el Santísimo Sacramento se guardaba en cajas de madera esculpidas para parecer herramientas de campo. Cada movimiento requería precisión y cautela. Él había formado una red de apoyo ingeniosa, que funcionaba con una creatividad impresionante. Las mujeres del pueblo crearon un sistema de señales usando la ropa tendida. Una sábana blanca indicaba que el camino estaba libre, mientras que un rebozo rojo advertía sobre la presencia de soldados en las cercanías. Los niños se convirtieron en mensajeros disfrazados de inocentes y los vendedores ambulantes transmitían información crucial mientras comercializaban sus productos. Era una red invisible, pero que funcionaba con una eficacia sorprendente. Por la noche, la oscuridad se convertía en su mejor aliada, protegiendo sus acciones y asegurando que su misión continuara sin ser descubierta. El padre Toribio recorrió casa por casa, llevando no solo los sacramentos, sino también el consuelo de la fe. Cada señal que recibía, una linterna encendida en la ventana, un silbido característico o incluso el ladrido de un perro tenía un significado, parte de un complejo sistema de supervivencia espiritual. En una carta que escribió a su hermana, describió: «Nuestra casa se convirtió en el templo, y las estrellas, nuestras velas de altar». La educación religiosa continuaba de formas creativas. Las abuelas del pueblo enseñaban el catecismo, disfrazándolo como historias tradicionales, y los niños jugaban a esconder oraciones mientras se divertían. Las canciones populares fueron adaptadas para transmitir mensajes de fe, creando un ambiente donde la espiritualidad se mezclaba con la vida cotidiana. El padre Toribio transformó cada aspecto de la vida simple en una oportunidad para mantener viva la fe, incluso bajo la constante amenaza. Su espíritu, inquebrantable, no se dejaba alterar. Siempre que se reunían secretamente, él susurraba palabras de fuerza a sus fieles. En nuestros encuentros, en los graneros oscuros y en los sótanos fríos, revivimos la iglesia primitiva. No somos los primeros en enfrentar la persecución, pero nuestra fe, al igual que la de ellos, saldrá aún más fuerte.
Aunque dichas en voz baja, sus palabras reverberaban con una fuerza que daba coraje a todos los que las escuchaban. El trabajo del padre Toribio con los más pobres y su dedicación a la educación de los jóvenes de Agua Caliente, donde fue asignado en 1923, marcaron profundamente a la comunidad. Antes de la primera misa del día, ya había visitado a los enfermos, ofreciendo no solo consuelo espiritual, sino también medicamentos que compraba con su propio salario. Pronto, la población comenzó a llamarlo el padre que se levanta con el sol, porque parecía estar en todos los lugares donde era necesario. Su pasión por la educación era arrolladora. En el patio de la iglesia, montó una escuela improvisada para los niños que no podían pagar una educación formal, dándoles la oportunidad de aprender. Las tardes siempre estaban llenas de risas y del sonido de los lápices siendo afilados mientras él enseñaba lectura, matemáticas y catecismo. Cada niño que aprende a leer, decía él, es una luz que se enciende contra la oscuridad de la ignorancia. El cuidado de Toribio con los jóvenes iba más allá del aula. Al ver que muchos caían en el alcoholismo debido a la falta de oportunidades, organizó talleres de carpintería, marinería y costura. Convocó a los artesanos locales para compartir sus conocimientos, y pronto el patio de la iglesia se convirtió en un centro de aprendizaje y esperanza. Las familias comenzaron a notar un cambio profundo en sus hijos. Ahora, ellos tenían un propósito, una dirección, un futuro. Las mujeres del pueblo encontraron en el padre Toribio un aliado inesperado. Al descubrir que muchas madres solteras luchaban para mantener a sus hijos, él estableció una cooperativa de costura, consiguiéndoles contratos con comerciantes de pueblos cercanos. La dignidad, predicaba, no es un privilegio de unos pocos, sino un derecho de todos. En sus homilías dominicales, entrelazaba el Evangelio con temas de justicia social, pero siempre desde el amor, nunca desde el resentimiento. A medida que crecía su fama como pastor comprometido, también aumentaban los rumores sobre la amenaza que se cernía. Algunos feligreses le advirtieron que su trabajo social podría ser visto como subversivo por las autoridades. Su respuesta, como siempre, fue clara y decidida: si ayudar al prójimo es un crimen, entonces que me juzguen culpable. No podemos predicar el amor de Dios sin mostrar ese amor en obras concretas. Estas palabras, pronunciadas con la serenidad de quien conoce su misión, resonarían proféticamente en los años por venir. Las primeras luces del alba encontraban al padre Toribio preparando paquetes de comida y medicinas. Su pequeña habitación se había transformado en un centro de ayuda para las familias que huían de la persecución. Nosotros los cristianos somos como las estrellas, decía mientras trabajaba. Brillamos más fuerte en la oscuridad. Con el paso de los días, más personas llegaban buscando refugio y consuelo. Su red de apoyo se extendía más allá de su parroquia, organizando un sistema de casas seguras donde las familias perseguidas podían hallar refugio temporal. Los arrieros, que transportaban mercancías entre pueblos, se convirtieron en sus aliados más valiosos, llevando mensajes cifrados y medicinas escondidas entre sus productos. Cada nuevo amanecer traía consigo el desafío de proteger a más personas sin atraer la atención de las autoridades. Las mujeres de la comunidad se organizaron bajo su dirección para crear una red de apoyo mutuo. Mientras algunas cocinaban para las familias refugiadas, otras cuidaban a los niños cuyos padres habían sido arrestados o habían tenido que huir. La caridad, enseñaba el padre Toribio, es nuestra mejor arma contra el odio. En secreto, mantenía un registro de cada familia separada, esperando el día en que pudieran reunirse nuevamente. Los más jóvenes de la comunidad encontraron en él un protector incansable. Cuando las escuelas católicas fueron cerradas, él organizó clases clandestinas en diversas casas. Los niños no solo aprendían las materias básicas, sino también valores de convivencia pacífica y solidaridad. Educar en tiempos de persecución, escribió en su diario, es como plantar semillas durante una tormenta. Requiere fe en que el sol llegará. A pesar del creciente peligro,
Su determinación no flaqueaba. Mientras atendía a un grupo de refugiados, escuchó las patrullas cercanas. En lugar de huir, permaneció con ellos. Si Dios está con nosotros, susurró en la oscuridad, ¿quién contra nosotros? Su presencia tranquila infundía calma ante el sonido de las botas militares. Febrero de 1928 trajo consigo un aire de presagio. Los informes de sacerdotes capturados y ejecutados llegaban con alarmante frecuencia. El padre Toribio celebraba ahora la misa en diferentes lugares, cada día, nunca usando el mismo sitio 2 veces seguidas. Sus homilías, aunque breves por necesidad, tenían un peso especial. Cada misa podría ser la última, solía decir, así que celebremos como si fuera la primera. Los feligreses más cercanos le suplicaban que huyera a la ciudad, donde podría mezclarse con la multitud y estar a salvo. Su hermana María, que servía como religiosa en otro estado, le envió una carta urgente ofreciéndole refugio. Su respuesta fue fiel a su carácter. El pastor no abandona a sus ovejas cuando ve venir al lobo. Si debo morir, que sea aquí, entre mi gente. Cada negativa a huir reafirmaba su compromiso. Las misas se volvieron más íntimas y profundas, celebradas en graneros oscuros, cuevas remotas y sótanos secretos. El padre Toribio administraba los sacramentos con una intensidad conmovedora. Los fieles que asistían recordarían luego cómo sus manos temblaban ligeramente al elevar la hostia, no por miedo, sino por la emoción de lo sagrado, en medio del peligro. En cada misa clandestina, solía decir, reviviendo el misterio del Calvario. Una madrugada, mientras preparaba el altar improvisado en un establo, un mensajero llegó con noticias alarmantes. Las autoridades habían capturado a un informante que conocía sus escondites. Los presentes le rogaron que suspendiera la misa y escapara de inmediato, pero el padre Toribio, con calma, continuó vistiéndose para la celebración. Si esta ha de ser mi última misa, dijo serenamente, dejemos que sea completa. Al amanecer del 25 de febrero, después de una noche de ministerio clandestino, el padre Toribio escribió sus últimas palabras en su diario: «El trigo debe morir para dar fruto. Si mi sangre puede servir para la paz de México y el florecimiento de la fe, la ofrezco con gusto». Pocas horas después, los soldados rodearon su escondite. El pastor había decidido permanecer con sus ovejas hasta el final. El 25 de febrero de 1928 amaneció con una calma engañosa en Tequila, Jalisco. El padre Toribio acababa de terminar una misa clandestina en el rancho Aguacaliente, donde se había refugiado con su hermano Román. Los primeros rayos del sol apenas comenzaban a filtrarse por las rendijas del granero cuando el sonido de caballos y botas militares rompió el silencio de la mañana. «Están rodeados. Salgan con las manos en alto», ordenó el comandante con voz áspera. El padre Toribio, que acababa de quitarse los ornamentos sagrados, intercambió una mirada con su hermano Román y susurró: «Debemos proteger el Santísimo Sacramento». Con manos temblorosas pero decididas, consumieron las hostias consagradas que quedaban, mientras los golpes en la puerta se volvían más insistentes. Cuando los soldados finalmente irrumpieron en el granero, encontraron al padre Toribio de pie, con una serenidad que desconcertó a sus captores. «Soy el padre Toribio Romo», dijo con voz clara, «no hay necesidad de violencia». Un oficial joven, sorprendido por su calma, dudó por un momento, pero las órdenes eran claras: ningún sacerdote debía quedar libre. El estruendo de los disparos rompió la quietud de la mañana. Las últimas palabras del padre Toribio fueron una oración: «Señor, perdónalos y recibe mi espíritu». Su cuerpo cayó sobre la tierra del granero, donde momentos antes había celebrado su última misa. Su hermano Román, herido pero vivo, sería testigo de cómo el mártir, incluso en sus últimos momentos, mantuvo la dignidad y la fe que lo habían caracterizado a lo largo de su vida. La noticia de su muerte se esparció rápidamente por la región. Los fieles, arriesgando sus propias vidas,
recuperaron su cuerpo y lo velaron en secreto. Las personas que se reunían para rezar por él comentaban en susurros cómo su rostro, a pesar de la violencia de su muerte, mantenía una expresión de paz. Murió como vivió, decían, dando testimonio de su fe hasta su último aliento. En los días posteriores al martirio del padre Toribio, un fenómeno extraordinario comenzó a manifestarse en la región. Lejos de amedrentarse, la comunidad encontró en su sacrificio una fuente de valor renovado. Las redes de apoyo que él había creado no solo sobrevivieron, sino que se fortalecieron. Como decían los fieles, su sangre no cayó en tierra estéril. Las historias de su vida y muerte comenzaron a circular de boca en boca, y cada persona que lo había conocido tenía un recuerdo para compartir: su bondad con los pobres, su valentía frente al peligro, su alegría incluso en los momentos más oscuros. Los niños a los que él había enseñado en secreto ahora transmitían sus enseñanzas a otros, multiplicando su legado de fe y resistencia pacífica. La devoción popular surgió de manera espontánea. Junto a las imágenes familiares, aparecían pequeñas fotografías del padre Toribio. Las madres enseñaban a sus hijos las oraciones que él había compuesto, y los campesinos compartían historias de cómo sus palabras de aliento los habían sostenido en tiempos difíciles. No lo llamamos mártir, decía una mujer, lo llamamos amigo. Sus escritos, cuidadosamente preservados por quienes lo conocieron, revelaban la profundidad de su espiritualidad. Su diario, salvado por su hermana María, mostraba a un hombre que había previsto y aceptado conscientemente la posibilidad del martirio. La verdadera victoria, había escrito, no está en evitar el sacrificio, sino en transformarlo en amor. El impacto de su muerte se extendió mucho más allá de su pequeña parroquia. Otros sacerdotes perseguidos encontraron en su ejemplo la fuerza para continuar su ministerio. Las comunidades cristianas, inspiradas por su valentía, desarrollaron nuevas formas de mantener viva su fe. Como una semilla plantada en tierra fértil, su martirio comenzó a dar frutos de esperanza y renovación en medio de la persecución. Los primeros testimonios de favores extraordinarios comenzaron a surgir poco después de su muerte. En 1929, una familia de Jalisco, amenazada por las autoridades, relató cómo habían logrado escapar gracias a un joven sacerdote que les indicó un camino seguro. Al ver después una fotografía del padre Toribio, quedaron asombrados. Era el mismo que los había ayudado. Un año después de su martirio, las historias se multiplicaron. Campesinos que encontraban ayuda misteriosa en momentos críticos, enfermos que sanaban inexplicablemente, familias que superaban crisis económicas después de invocar su intercesión. Cada testimonio era cuidadosamente documentado por la iglesia local, que comenzó a ver un patrón en estos eventos. El padre Toribio parecía especialmente cercano a quienes enfrentaban momentos de peligro o necesidad extrema. Un caso particularmente notable ocurrió en 1931. Una madre desesperada por la enfermedad terminal de su hijo pequeño visitó la tumba del padre Toribio. Esa noche, según su testimonio, un sacerdote joven apareció en el hospital, bendijo al niño y desapareció. A la mañana siguiente, los médicos no podían explicar la súbita recuperación del pequeño. La descripción del misterioso sacerdote coincidía perfectamente con el padre Toribio. La devoción popular crecía de manera orgánica, sin promoción oficial de la Iglesia. Las personas comenzaban a dejar pequeñas notas de agradecimiento en su tumba, y su fotografía apareció en más y más hogares. Los testimonios de gracias recibidas llegaban ahora no solo de México, sino de lugares tan lejanos como Estados Unidos y Centroamérica. Los sacerdotes locales, inicialmente cautelosos ante esta devoción espontánea, quedaron impresionados por la solidez de los testimonios y la transformación genuina en la vida de las personas que experimentaban su intercesión. Los verdaderos milagros comenzaban a tomar forma. Comentaba un anciano párroco: no son solo los eventos extraordinarios, sino los cambios profundos en los corazones de quienes los experimentan.
El vínculo especial entre el padre Toribio y los migrantes comenzó a manifestarse de manera sorprendente en la década de 1970. Trabajadores que cruzaban la frontera entre México y Estados Unidos empezaron a reportar encuentros con un joven sacerdote que les ofrecía agua, orientación y ayuda en los momentos más críticos de su travesía. Solo después, al ver su imagen en alguna iglesia, descubrían la identidad de su misterioso benefactor. Los testimonios seguían un patrón similar. En momentos de extremo peligro o desesperación, aparecía un sacerdote joven vestido de negro que les proporcionaba exactamente lo que necesitaban: agua en el desierto, direcciones cuando estaban perdidos, refugio cuando huían de traficantes. La consistencia de los relatos y la imposibilidad de una coordinación entre testimonios tan dispersos geográficamente llamó la atención de los investigadores eclesiásticos. En 1982, un grupo de migrantes perdidos en el desierto de Arizona fue rescatado gracias a las indicaciones de un padre mexicano que señaló el camino hacia un punto de ayuda. Cuando llegaron a salvo y vieron la imagen del padre Toribio en la capilla del centro de asistencia, lo reconocieron inmediatamente. Su testimonio, documentado por las autoridades fronterizas y la Iglesia, se convirtió en uno de los casos más conocidos. La devoción se extendió rápidamente entre las comunidades migrantes a ambos lados de la frontera. Las capillas dedicadas al padre Toribio se multiplicaron en las zonas de mayor flujo migratorio, y su imagen, frecuentemente acompañada de botellas de agua como esbotos, se convirtió en un símbolo de esperanza para quienes emprendían el peligroso viaje en busca de una vida mejor. Para el momento de su canonización, el título de patrono de los migrantes ya era una realidad en la devoción popular. Su propia historia de persecución y clandestinidad resonaba profundamente con la experiencia de los migrantes. Como expresó un devoto, el padre Toribio entiende lo que es caminar con miedo, lo que es buscar refugio, lo que es depender de la bondad de extraños. Por eso nos ayuda, porque él también vivió como nosotros. Si esta historia tocó tu corazón, no dejes de compartirla con tus amigos y dejar tu like. Suscríbete al canal para seguir disfrutando de relatos que inspiran y transforman vidas. Más tarde, tendremos un video especial con la oración de Santo Toribio. Activa la campanita para ser avisado. Que Dios los bendiga. Hasta el próximo video.